Rafael Correa. Como les contaba, en su momento él pidió asilo político en nuestro país, huyendo un poco de este cerco que le estaba poniendo el correísmo por las denuncias que él había hecho de actos de corrupción dentro del gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, después él pudo volver a su país, inició una carrera política, incluso ya como congresista, digamos, como asambleísta en Ecuador. Pero finalmente, con esa decisión del presidente Lasso de la muerte cruzada, todos tuvieron que dejar sus cargos. Además, en un contexto de estado de excepción. Estamos hablando de un crimen abierto a plena luz del día cuando los militares en Ecuador están en las calles, ¿no? Es una situación que se ha exacerbado. Pero tú te referiste al año 2017 y efectivamente llegó con el periodista que nos comunicamos el día de hoy, Fernando Villavicencio, pidiendo asilo porque era perseguido político del gobierno de Rafael Correa, eso es lo que señalaba. Pero vamos a recordar el momento en el que ocurrió esta circunstancia hace ya varios años. Claro, precisamente su labor como periodista investigando al gobierno de turno lo hizo una persona no deseable, enemigo, incómodo, ¿no? Incómoda para varios, ¿no? Los narcos, desde el punto de vista político, es decir, varios enemigos. Vamos con la nota. Fernando Villavicencio Valencia es un reconocido periodista ecuatoriano que busca protección en el Perú. Sus investigaciones pusieron en jaque a los hombres de confianza de Rafael Correa y ahora tiene que escapar de una persecución judicial. Fernando fue acusado precisamente de difundir información supuestamente reservada. Y esa es una de las razones por las cuales él precisamente tuvo una orden de prisión. Su colega y compatriota Juan Carlos Calderón habla por él para no interferir con su condición en el Perú. Villavicencio presentó este martes a la Cancillería su pedido de asilo territorial. Cuenta con el apoyo del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. El doctor Roberto Pereira es quien asume su defensa y explica los pasos que seguirá este trámite que no tiene plazo definido. Se designa una comisión dentro de la Cancillería con funcionarios que están vinculados a la materia. Luego esta comisión evacuó un informe y ese informe es elevado hasta las más altas esferas del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se toma la decisión, ¿no? Mientras el proceso se desarrolla bajo confidencialidad, Fernando Villavicencio cuenta con protección legal que evita un retorno forzado al Ecuador. Bueno, y esto ocurría en el 2017, precisamente cuando él se decía perseguido político y había venido al Perú. Allí conocimos sus investigaciones, pero ahora en la campaña Rolando, él se había enfrentado directamente a las mafias. Así es, él había, digamos, enarbolado una lucha abierta contra la delincuencia, era lo que él prometía dentro de su campaña, no solamente enfrentarse a esas organizaciones criminales, sino también erradicar todo tipo de corrupción. Y él mismo había dicho dentro de sus promesas de campaña que había que hacer una reestructuración del sistema de justicia, había que sacar fiscales, magistrados, jueces. O sea, había pisado todos los callos. Así es, él había detectado que muchas de esos magistrados, de estas autoridades de la ley, trabajaban, lógicamente, o recibían plata de estas organizaciones de narcotraficantes para dejarlos operar con tranquilidad. Y él había dicho que había que sacarlos a todos. Rolando, hay un discurso muy parecido al alcalde de Manta, que también fue asesinado en condiciones, digamos, parecidas, ¿no? Así es, él también había intrigado, él mismo había dicho, también tenía fama de incorruptible, que había que reformar todo el sistema en Manta, y termina siendo asesinado a plena luz del día en una actividad también igual. Había ido a inaugurar una obra y termina asesinada también una chica, una joven deportista, una futbolista ecuatoriana, que le estaba pidiendo ayuda para su deporte. Y la matan ahí junto a él. Mira, la clara sensación, Mónica, de que se pierde el control, de que desde el gobierno no se puede garantizar las elecciones. En suspenso la campaña presidencial de Ecuador. ¿Cuántos días faltaban para las elecciones? Las elecciones eran el 20. El 20 11 de agosto, días, sí, claro. Así, el 20 de agosto, el domingo 20 de agosto son las elecciones presidenciales. En ese momento hay varios alcaldes, más de 20 alcaldes en Ecuador, que han pedido garantías, protección policial, porque también están siendo amenazados de muerte. Claro. Y la policía en ese momento como que no se da abasto para poderlos proteger a todos. Un dato, también las calles. Un dato que nos grafica además el nivel de violencia que hay en Ecuador. Y en realidad tendríamos que mirarlo muy de cerca porque aquí hay una violencia exacerbada también. 3.513 asesinatos en lo que va entre enero y junio. Es una cifra impactante y desgarradora. Y claro, los ingredientes que tiene el asesinato del candidato son de alguna manera matizados. Por un lado, el tema político, las investigaciones, su trabajo de periodista, pero también las mafias de narcotráfico. Así es, una situación sumamente compleja, muy difícil para Ecuador y en el panorama en el que se encuentran en este momento, ¿no? A puertas de una elección presidencial y con una guerra de mafias en su propio país.